Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Os recuerdo que podéis enviarme vuestras dudas sobre cómo tenéis compuesta vuestra cartera de inversiones y os responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme vuestras dudas si consideráis que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como siempre empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana, ya que es la última del año que vamos a hacer podcast, vamos a dar un repaso a la rentabilidad de los fondos que yo le llamo favoritos o que están un poco dentro de nuestro radar durante el año 2023. Estos datos están cogidos a fecha 21 de diciembre, que es hoy jueves cuando estoy grabando. Ya sabéis que siempre publico los podcasts los viernes a las 3 de la tarde, que es cuando los subo. Bueno, recordaros que el próximo podcast ya será después de las fiestas y en concreto será el 12 de enero del 2023, como siempre, que es viernes y a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? También recordaros, como siempre, y agradeceros mucho darle like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, pues de esta manera facilitáis que el podcast pues se encuentre siempre dentro de las primeras posiciones de podcast y demás. Las aplicaciones muchas veces lo hacen por inteligencia artificial y siempre suben a las primeras posiciones las que tienen muchos likes, ¿de acuerdo? Y siempre se agradece. Bueno, recordaros también que el último podcast que realizamos sobre fondos favoritos fue el número 183, aproximadamente en julio de este año 2023, y vamos a dar un repaso a las rentabilidades, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos como siempre por los fondos de renta variable. Veréis, en concreto siempre me focalizo más en fondos de renta variable, que al final es un poco donde vamos a buscar y encontrar la rentabilidad en nuestras carteras. Evidentemente, pues bueno, la renta variable siempre no es para todo el mundo y hay que coger el peso adecuado en función de nuestro perfil de riesgo. Pero veréis que en términos generales, mirar, en renta variable tenemos unos favoritos que son aproximadamente unos 50-53, cuando en fondos mixtos tenemos unos 15 y en renta fija tenemos unos 20, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco ya por dónde va siempre el podcast. Bueno, sin más dilación, empezamos por el EDM Strategy, que es un fondo de renta variable. EDM es una gestora española, lo suele hacer bastante bien, muy longeva, tiene un historial de rentabilidad bastante bueno y en lo que llevamos de año lleva un 23% de rentabilidad. Es un fondo, digamos, sesgado hacia más compañías, vamos a llamar de crecimiento, compañías, bueno, aparte de compañías globales, poca deuda, pero digamos un poco a crecimiento. 23% de media. Recordar que vamos a poner en algunos de los casos en perspectivas, este fondo el año pasado cayó un 19%, ¿de acuerdo? Benny Mellon, un clásico del Benny Mellon Long Term Global Equity, un clásico del podcast, con una rentabilidad en lo que llevamos de año del 17%. Avante Managers, en este caso es un fondo de fondos, de los pocos fondos de fondos que traemos en el podcast, pero bueno, es un buen producto, con una rentabilidad del 12%. Seguimos con Sextant PME, que es un fondo de la gestora francesa Amiral, sesgado hacia pequeñas compañías, con una rentabilidad del 4,35%. En general podemos ir sacando algunas conclusiones ya de entrada, que luego las iremos viendo más adelante, y es, este año los fondos, vamos a llamarle de crecimiento, se han comportado muy bien, han subido mucho, es verdad que fue de lo que más cayó el año pasado. Los fondos value también se han comportado razonablemente bien y los fondos de pequeñas compañías pues no han terminado de tirar, por eso llevamos todo el año, bueno, haciendo mención que probablemente los fondos de pequeñas compañías sea donde más potencial tengamos. Morgan Stanley US Advantage, es decir, bueno, un fondo de Estados sesgado hacia Estados Unidos con una rentabilidad en lo que llevamos de año del 40%. Júpiter European Group, 17% rentabilidad en positivo. Bankinter pequeñas compañías, como vemos,
Ya no sé qué nos aparecen por aquí fondos de pequeñas compañías, 10% de rentabilidad en positivo, por ponerlo en perspectiva también. ¿De acuerdo? El año pasado cayó un 26%. ¿De acuerdo? Now, Europa Sostenible, rentabilidad en positivo 13,75. Now es un fondo muy interesante que probablemente en el primer trimestre del 2024 haremos un específico con ellos, grabando un especial. Vemos que en el año 2022 cayó un 3,49, que para lo que cayó los mercados de renta variable es un fondo que cayó muy poco. Normalmente lo que tiene Now de bueno es que cuando la bolsa cae muy poco y luego suele acompañar bastante bien las rentabilidades. No al 100%, pero bastante bien, con lo cual hace que tenga una rentabilidad media a lo largo de los años muy interesante y bastante buena. Shearlen World Group ya sesgado hacia crecimiento, rentabilidad en positivo 20%. MFS European Small Cap, rentabilidad en positivo 8,63. Hay la diferencia que siempre vamos encontrando. Fondos de crecimiento más rentabilidad, fondos de pequeñas compañías un poquito menos de rentabilidad. Vestinfond, que aquí digamos que es una mezcla entre value y growth, tiene un poquito de todo, pero está muy diversificado, muy sesgado, bueno, hacia grandes compañías, pero tiene un poco de todo. Digamos que el Vestinfond es la combinación entre Bestinver Internacional y Bestinver Bolsa, en un 85%, Internacional 15%, Bestinver Bolsa, que es un fondo de renta variable ibérica, en la composición ideal de Bestinver, 24% arriba. MFS, Prudent Capital, 10,80% arriba. Magallanes Europa, otro fondo value de gestora Magallanes española, 21% arriba. Magallanes Iberia, que son compañías tanto españolas como portuguesas, 13,58% en positivo. Valentum, 11% en positivo. Polar, bueno, Valentum hemos grabado hace poco un especial solo hablando de su fondo, su filosofía y demás, lo tenéis en el podcast y creo que fue hace 3 o 4 capítulos anteriores, que es de reciente creación. Polar Capital Insurance, que es un fondo de la gestora Polar, sesgado, no sesgado, es un fondo, digamos, temático hacia compañías aseguradoras, ¿vale? De ahí el nombre de Insurance, ¿vale? Rentabilidad en positivo del 3,76. Recordar que este fondo, cuando el año pasado los mercados cayeron fuerte, pues este fondo subió un 17%, lo hizo bastante bien. Y ahora este año, bueno, muchos fondos Growth están subiendo y este fondo, bueno, pues va acompañando un poquito menos. Es una interesante opción porque tiene compañías aseguradoras mundiales y globales. Algunas veces aseguradoras puras, luego otro caso reaseguradoras, etcétera. Es un buen producto. Cartesio Y, fondo de la gestora española Cartesio, digamos sesgado hacia más renta variable, 10,80% de rentabilidad en positivo. Recordar que este fondo, cuando los mercados el año pasado cayeron mucho, cayó solo un 1,92%, que está fenomenal. Capital Group New Perspective, uno de los fondos más longevos que podemos encontrar en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que tiene un historial de rentabilidad de más de 50 años, los cuales desde hace 50 años ha batido al MSCI World, es decir, es un buen producto, sobre todo para alguien que no quiera tener gestión, que quiera tener la mayor exposición al mundo, pero con un poquito más de rentabilidad que gestión indexada. Pues este producto a largo plazo lo hace como lo ha hecho en los últimos 50 años, pero lo ha hecho con bastante más. Para que nos hagamos una idea, el MSCI World o el SP500 en los últimos 50 años pues ha tenido una rentabilidad 8,9. Este fondo anda por el 12% de rentabilidad a largo plazo. Es un muy buen producto, la gestora Capital Group, muy interesante. Advalor Internacional, de la gestora española, rentabilidad en positivo del 7,75%. Recordar que el año pasado fue un año extraordinario para este fondo y subió alrededor de un 40%, cuando los mercados cayeron fuerte. Fanesmith, 13,61% de rentabilidad en positivo. DAX Multigestión Dinámico, un fondo, aquí también encontramos otro fondo de fondos con una rentabilidad en positivo del 7,50% y una rentabilidad y unas comisiones en este caso para ser un fondo de fondos bajitas. JP Morgan Asia Pacífico, 1,22% en positivo. JP Morgan European Small Cap, 13% en positivo, y eso que las compañías de
digamos, small caps, pequeñas compañías de renta variable europea no lo están haciendo del todo bien, pues bueno, este fondo un 13% arriba. JP Morgan y European Value, sesgado hacia compañías de valor, como su nombre indica, 13% en positivo. Fidelity Global Focus, 17% en positivo, fondo de la gestora Fidelity, gestora global, mundial, pero bastante concentrado, ¿de acuerdo? Morgan Stanley Global Brands, hemos hablado en anteriores ocasiones de este fondo, muchos capítulos. Rentabilidad en positivo, 11,55%. ¿Qué tiene de bueno Global Brands? Por recordarlo un poco por encima. Morgan Stanley Global Brands invierte en muchas compañías que cualquier persona en cualquier hemisferio del mundo compra todos los días. Y la gestora lo que dice es todos los días y a cualquier hora hay gente metiendo dinero en el fondo. ¿Cómo? Pues desde alguien que está en Estados Unidos, se levanta por la mañana y consume productos de afeitado, Gillette, etcétera. Pues luego pasa que los europeos lo consumimos en otra hora y los asiáticos en diferentes horas. Y así con muchos productos como puede ser Microsoft, compañías de consumo que se consumen en todo el mundo, tipo Colgate, Palmolive, etcétera. Son ese tipo de compañías que tiene el fondo y que por eso siempre se dice, hacen mención a que todos los días y en cualquier momento del día, incluso cuando nosotros estamos durmiendo, hay alguien, un asiático o un americano que está metiendo dinero en el fondo porque está comprando productos que tiene el fondo, ¿vale? Son compañías de consumo, vamos a llamarle global o líderes en sus segmentos. Morgan Stanley Asia Opportunity, aquí ya nos empezamos a encontrar rentabilidades en negativo del 12,23, bueno, como su nombre indica, Asia Opportunity no termina de repuntar toda la región asiática, tanto China y demás, y de aquí la rentabilidad en negativo, ¿de acuerdo? Morgan Stanley Emerging Leader Equity, 7,29%, bueno, pues como su nombre indique, mercados sesgados hacia mercados emergentes y líderes en sus sectores, ¿vale? En este caso, Morgan Stanley Global Opportunity, rentabilidad en positivo del 49,84%. Bueno, este fondo ya nadie ha pasado todo el año, cuando este fondo subía mucho, año 2019, 2020, incluso 2021, me llegaban carteras con gente que estaba invirtiendo en el fondo. Yo siempre decía, vamos a tener cuidado porque no conviene comprar los fondos cuando están subiendo muchísimo. Pues ahora ya parece ser que nadie me manda carteras con el Morgan Stanley Global Opportunity. Al final todos, pues, es decir, el inversor siempre hace lo contrario, es decir, empieza a ver fondos, empieza a verlos porque, oye, este fondo ha subido mucho, pues me subo al carro. Y de repente siempre pasa igual. Cuando todo el mundo se sube al carro, cataplum, el fondo empieza a perder dinero, la gente se empieza a desconfiar en el fondo y empieza a venderlo. Cuando lo que tenemos que tener siempre es una alta convicción pues, de haber estudiado muy bien qué hace el fondo, dónde invierte, por qué invierte, quién lo gestiona, etcétera, ¿vale? Eso es muy importante para que nos hagamos la idea. Morgan Stanley Asia Opportunity y Morgan Stanley Global Opportunity lo gestiona el mismo gestor, que es Christian Hughes. Bueno, como en la Asia Opportunity pues no está tirando, pues de ahí la rentabilidad en negativo. Mientras que Christian Hughes en Global Opportunity puede seleccionar, bueno, pues son compañías globales y mundiales y de ahí la rentabilidad en positivo. Robeco Global Consumer Trend, una rentabilidad en positivo de 28,81. Mirabaud Suiza, pequeñas compañías, un fondo muy interesante de la gestora Mirabaud, sesgado hacia pequeñas compañías suizas, una rentabilidad a largo plazo muy muy buena y hacia un nicho de mercado siempre muy interesante y lo suele hacer bastante bien. Como decía, rentabilidad en positivo, 8,60. BlackRock Gold, fondo temático, de los pocos temáticos que tratamos en el podcast, pero bueno, sesgado hacia oro y hay gente que siempre tiene una parte de la cartera en oro. Con esto lo puedes tener a través de fondos. Y siempre, pues bueno, pues tiene una rentabilidad en positivo el 5,50. Mucha gente siempre le gusta el oro, en lugar de tener un ETF, pues replica, no replica exactamente la cotización del oro porque no invierte en oro físico, sino que lo que invierte es en compañías extractoras de oro. Entonces, muchas veces el oro sube un 10% y este fondo sube un 4%, y otras veces al revés, el fondo sube un 10% y este fondo sube un 27%, pero digamos que es, bueno, una aproximación al precio del oro que en determinadas carteras puede tener su sentido de tener un fondito de estas características. Otro fondo temático, el BlackRock Health Sense, es un fondo, digamos, que todo lo que tiene que ver con sector salud,
rentabilidad en negativo del 2,20. Bueno, pues aquí ya podemos ir viendo dónde puede ser interesante el, pues ir picando, ¿vale? Siempre en los fondos que digamos que nos cueste o que nos dé dolor de tripa el comprar los fondos porque están muy abajo en cotización. Si es un buen fondo, tarde o temprano lo hará. Otro fondo donde ir poniendo el foco, Fidelity China Consumer, rentabilidad en negativo, 18,39, pero es que ya viene del año pasado de caer un 15, ¿vale? Pues tarde o temprano, cuando menos lo pretendamos o cuando nos vayamos un día a lavar los dientes, por poner un símil, pues este fondo empezará a subir porque lleva a China cayendo años, ¿vale? No se han recuperado tan pronto del COVID como nos hemos recuperado en Occidente, han salido menos, consumen menos, y de ahí las rentabilidades negativas. Mirae Asia Great Consumer, también un fondo de una gestora, Mirae, pequeñita, sesgo asiático, y que lo suele hacer bastante bien, rentabilidad negativo, 10,22. Flossbach Multiple Opportunity, un fondo de la gestora alemana Flossbach, interesante, tiene una combinación, normalmente siempre suele tener un poquito de oro, en carteras les gusta tener oro, y pues fondo sostenible e interesante a largo plazo. Este año lleva un 8,85 en positivo. Matthew China Small Cap, rentabilidad negativo 19,15, cuando ya viene el año pasado de caer un 26,80. Este fondo está sesgado hacia China y hacia pequeñas compañías. Es decir, donde le están pegando fuertísimamente. Bueno, pues lo mismo, interesante para poner el foco, ¿vale? Y ver que nadie, en términos generales, cualquier inversor de a pie, hoy en día está metiendo dinero en este fondo en Asia. Bueno, pues dentro de una cartera bien diversificada, adecuada y con el porcentaje correcto que cada uno le pueda corresponder, meter dinero en este tipo de fondos ahora mismo es una opción muy interesante porque el potencial a largo plazo es muy, muy grande, ¿vale? Desde mi punto de vista, incluso alguien que tenga, como tenéis muchos, indexados, pues ahí podemos comprar un indexado a China en la proporción adecuada, ¿de acuerdo? Pero las valoraciones ahora mismo son muy, muy, muy bajas. Seguimos con Alken European Opportunity, un fondo sesgado hacia Europa. Nicolás Valeski es el gestor, lo suele hacer bastante bien. De hecho, lleva una rentabilidad en positivo del 9,59. Y ya el año pasado, que fue un año malo, llegó una rentabilidad en positivo del 7,20. Alken Small Cap, de la misma gestora, pero sesgado hacia pequeñas compañías, rentabilidad en positivo 13,15. Aberdeen European Small Cap, rentabilidad en positivo 9,33. Morgan Stanley Euro Opportunity, gestionado por el mismo equipo de Christian Hughes, con la misma filosofía que todos los fondos Opportunity de Morgan Stanley, rentabilidad en positivo el 21%. Baillie Gifford, un fondo de la gestora Baillie Gifford muy interesante, un growth puro, pero puro. Este fondo, para alguien que quiera tenerlo, es un fondo que tiene que armarse de paciencia porque tiene unos vaivenes brutales, tiene una volatilidad grande, es un fondo a muy largo plazo, quizás desde mi punto de vista sería el fondo que tuviera en cartera y que le tendría que dar mayor horizonte de inversión. Para que nos hagamos una idea, el año pasado este fondo cayó un 43%, cuando este año sube un 31%. Aquí las aportaciones periódicas tienen mucho sentido porque a más volatilidad, las aportaciones periódicas tienen más sentido porque estamos comprando mucho y como norma general a muy buenos precios. Sobre todo si hemos empezado a comprar todo el año pasado en este tipo de fondos y hemos ido comprando cuando el fondo caía un 20, 25, 30, 35, 40 y hemos seguido insistentemente metiendo dinero, pues nos encontramos con que ahora tenemos una rentabilidad más del 31%, o el 31% si solo este año, que es una rentabilidad fantástica. Franklin Templeton Emerging Small Cap, sesgado hacia pequeñas compañías de renta variable europea, una rentabilidad en positivo del 8,66. Lombia Small Cap, rentabilidad en positivo del 9,45. Lombia es un fondo extraordinario que a largo plazo también tenemos que tener pues bastante paciencia porque para que nos hagamos la idea, el año pasado cayó un 39%, pero el gestor, es un gestor extraordinario y que lo hace súper bien a muy largo plazo. De hecho, tuvo unas rentabilidades desde el año 2010 al 2020 extraordinarias, ¿no? Y las seguirá teniendo.
Cobas Selección, de la gestora Cobas, española, rentabilidad en positivo del 11%, cuando ya el año pasado tenía una rentabilidad en positivo del 9,70%. Bueno, sin meterse con nadie, sin hacer excesivo ruido, pues Cobas poquito a poco pues va en la línea, aunque le queda todavía mucho valor liquidativo por recuperar, para ponerse a la altura, pero mercados, bueno, sobre todo el año pasado cayendo, este año también subiendo, aunque un poquito menos, pero lo va haciendo un poco ya en la línea que se espera de este fondo. Oros Internacional, rentabilidad en positivo, 13,93. Seguimos con el fondo Oro Siberia, rentabilidad también en positivo, 15,32. Más fondos. Guinness Global Equity, también hicimos un capítulo especial dedicado a este fondo, un fondo muy interesante de renta variable global con rentabilidades extraordinarias a largo plazo, 10,79 este año. Sextant Asie, sesgado hacia la región de Asia de la gestora francesa Amiral, 8,59 en positivo. Buy and Hold Equity, 24% en positivo. La gestora española Buy and Hold es un fondo sesgado hacia compañías, tiene un poco de todo, pero más hacia compañías de valor y de crecimiento. Vale, perdón, de valor no, de crecimiento, quería decir. BlackRock Mining, rentabilidad en negativo del 4%. Otro de los temáticos que normalmente hablo es un fondo sesgado hacia materias primas y compañías mineras, 4% en negativo. Bueno, y aquí tenemos dos indexados para que veamos un poco y podemos comparar la rentabilidad. Vanguard MSCI World con rentabilidad en positivo 19,55, Vanguard Small Cap 11,28. Un fondo, aunque de renta variable, pero digamos es sector inmobiliario, en Morgan Stanley European Property, rentabilidad en positivo del 15%. Bueno, para alguien que dentro de una gestera, dentro de una cartera quiera tener, bueno, pues un poco de inversión hacia lo que es sector inmobiliario. Bueno, pasamos a los fondos mixtos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos bastantes noticias en términos generales, todas positivas y todos los fondos en positivo, ya que la renta variable es un año que se está comportando bastante bien y la renta fija, pues como veremos un poquito más adelante, también. ¿De acuerdo? Bueno, Invesco Paneuropea High Income, rentabilidad en positivo 9,22. Sextant Grand Lar de la gestora francesa Amiral 7,91 en positivo. Morgan Stanley Global Balance Risk 6,38, Flossbach Multi-Assets Balance 7,99, de la gestora alemana Flossbach, P4 Global Total 7,99, JP Morgan Global Income 2,65, JP Morgan Global Income Asia, fondo mixto sesgado hacia mercados asiáticos 4,59, Fidelity Multi-Asset 1,46, MFS Global Total Return, un fondo mixto de la gestora MFS, muy interesante y rentabilidades muy buenas a largo plazo, 4,86. Digamos que los fondos mixtos son para alguien un poco que quiera tener inversión en activos financieros, en fondos, que no quiera dedicarle mucho tiempo a esto y que digamos que con un riesgo digamos moderado, prudente, y que quiera tener una rentabilidad muy razonable a largo plazo sin sufrir en exceso. Bueno, pues este tipo de fondos lo pueden hacer perfectamente bien, porque tiene en términos generales 50% renta fija, 50% renta variable, aunque algunas veces a juicio de los gestores ponderan un poquito más en renta variable y otras veces un poquito más en renta fija, pero en términos generales suelen hacer bastante bien y nunca suelen tener rentabilidades tan negativas como puede tener un fondo de bolsa, que en determinados años pues nos puede caer un 25, un 30 o incluso un poquito más. Al ser un mixto, pues evidentemente cuando los mercados suben mucho, subirá menos, pero que ahora que la renta fija da una rentabilidad más que razonable, pues podemos esperar para este tipo de fondos pues algo parecido a un 7, 8%. Si el mercado cae, pues caerá mucho menos porque la renta variable, pues el porcentaje que tienen nunca será superior en términos generales a un 50-60%. Es una interesante opción, dependiendo como digo, del cliente, pero para alguien que necesite pues batir a la inflación, básicamente con los fondos mixtos, lo que vamos a conseguir, o por lo menos empatarla, ¿de acuerdo? Capital Group Global Allocation 4,31, por si no lo he dicho, creo que sí, pero si no lo repito. Carmignac Patrimoine 1,69. La verdad es que Carmignac Patrimoine lleva un fondazo, pero lleva años, no termina de coger el vuelo. Buy and Hold flexible, la gran noticia positiva dentro de los fondos mixtos, con una rentabilidad en positivo del 20,80%.
Buy and hold flexible es una mezcla entre el buy and hold equity y el buy and hold bonox de la gestora española. Buy and hold lo hace muy bien a largo plazo. Carmignac Emerging Patrimoine, misma filosofía, fondo mixto sesgado hacia mercados emergentes. Compran tanto renta fija, mercados emergentes, como renta variable de mercados emergentes. Tax, multigestión moderado, 3% arriba. Y Trojan, 0,35% arriba. He incluido en esta nueva sección de fondos mixtos el Trojan, ya que me parece un fondo muy interesante y probablemente a lo largo del 2024 pues dediqué un capítulo especial a este fondo, pues un fondo interesante. Al final es un fondo mixto, global, flexible, algo diferente al resto porque invierte en renta variable de alta calidad y en activos defensivos como deuda soberana desarrollada, oro, liquidez, etcétera, donde cada activo cumple una función muy concreta y con un muy claro foco a nivel de estrategia en la protección de capital y aumentar el valor del capital invertido. ¿Qué le hace interesante un poco a este fondo? Pues lo hace especial en los siguientes términos. Trojan, para que nos hagamos una idea, o el Troy en este caso, es una gestora británica fundada en el año 2000 y se fundó como el family office de una familia muy rica, la familia Weinstein, que en su momento tenían la compañía británica General Electric, que no tiene nada que ver con la compañía General Electric americana, es diferente, lo único que se llamaba de la misma manera. Vendieron la compañía y en ese momento pues se plantearon, oye, pues ya somos muy ricos, aquí lo que queremos es no tanto subir mucho el patrimonio, sino bueno, mantenerlo por un lado y por otro pues batir a la inflación, ¿vale? Por eso su origen como family office le hace estar centrado un poco en la protección de capital, más que en las rentabilidades, que también son muy buenas, porque si vemos desde el año 2000 que se creó el fondo, ha tenido una rentabilidad media del 6,75%. Pero lo más importante, ¿cómo ha obtenido esa rentabilidad media? Con pocos años de pérdidas de capital. Es decir, el año 2013 el fondo perdió un 3,50. En el año 2018 el fondo perdió un 4,30. Son los dos únicos años que el fondo ha perdido dinero. El resto de los años ha ganado. Unos años un 15, otros años un 0,60, otros años un 5, otros años un 2,10. Este año en concreto no es de los mejores años. De hecho, lleva una rentabilidad en positivo del 0,35, es decir, prácticamente nada. Es verdad que cuando el año pasado muchos fondos cayeron, este fondo prácticamente no cayó nada, porque no es que no cayera nada, es que subió un 5,60, o sea que lo hizo bastante bien. Vemos que es un fondo que para dormir muy tranquilo y tener rentabilidades, bueno, pues a largo plazo. Aquí muchas veces no es una cuestión del fondo, es una cuestión de decir qué tipo de inversor puede estar a gusto con este fondo, porque es un fondazo y está bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a la renta fija, ¿de acuerdo? Fondos de renta fija. Y empezamos por Nordea Low Duración, un fondo de la gestora Nordea que invierte en cédulas hipotecarias, un fondo muy interesante que, bueno, siempre vamos viendo el seguimiento. En lo que lleva de año lleva una rentabilidad, para ser un fondo de renta fija, algo más escasa, digamos que no tiene mucho que ver con las letras del Tesoro, y lleva una rentabilidad en positivo del 1,84. Es verdad que el año pasado es un fondo que prácticamente no cayó nada cuando la renta fija se desplomó. El año pasado solo bajó un 1,24. Cartesio X, de la gestora española Cartesio, rentabilidad en positivo un 9,61. 9,61 para ser un fondo de renta fija es una barbaridad, ¿vale? BNY Mellon Global Short, rentabilidad en positivo 10,66. Sextant Bond Picking, rentabilidad en negativo 0,81. Este fondo este año no está repuntando del todo bien, que para ser un fondo de renta fija, y como vamos en rentabilidades, pues va ahí, y eso que es un fondazo, ¿vale? Probablemente también sea un fondo de los que tenemos que poner el foco si tuviéramos que meter dinero, un fondo de renta fija, ¿de acuerdo? Carmignac Seguridad 3,83, por lo que digo siempre, y vuelvo al Sextant Bond Picking, tenemos que meter dinero en muy buenos fondos cuando tienen épocas de peor rentabilidad que el mercado, y este es el caso. Un fondazo, buenísimo fondo de la gestora francesa Amiral Gestión, sesgado hacia renta fija. Compran un montón de bonos que en muchas ocasiones no están ni siquiera calificados por muchas agencias de calificación crediticia, pero son muy buenos
es decir, asignadores de capital, y cuando compran un bono es porque, es decir, han estudiado las cuentas de la compañía, pero muy a fondo, ¿vale? Creo que lo he dicho, por si acaso lo repito. Carmignac Securité 3,83 arriba, M&G Optimal Income 10% arriba, Fidelity Eurobond 7,99% arriba, Jupiter Dynamic Bond 6,21, Morgan Stanley Global Fixed Income 7,15, es un fondo de renta fija para alguien que quiera tener renta fija y que la gestora se encargue tanto de elegir los bonos que hay dentro, como la asignación geográfica y, lo más importante, la duración de los bonos, porque no es lo mismo comprar bonos a 2 años que comprar bonos a 7 años. Esto hay que controlarlo bastante bien dentro de cuando vemos que tiene un fondo de renta fija. Flossbach Bond Opportunity 6,95% arriba, Capital Group High Income, misma filosofía, un fondo flexible de renta fija de la gestora americana Capital Group, 7,82 arriba. Morgan Stanley Short Maturity Eurobond 3,25, bueno, renta fija pero a más corto plazo. Morgan Stanley Euro Corporate Bond 8,83 arriba. Morgan Stanley European Fixed Income 5,26. Buy and Hold bonos de la gestora española Buy and Hold 30 años en positivo 10,95. Insisto, 10,95 para un fondo de renta fija es una barbaridad de rentabilidad, en este caso en positivo. Son gente que lo hace muy muy bien. PIMCO Global Income 5% arriba, PIMCO Short Duración, es un fondo también de la gestora PIMCO con un 4,72. La gestora PIMCO es la mayor gestora que hay en el mundo de renta fija. Son muy muy grandes, pero lo suelen hacer bastante bien. Amundi Euroliquidity, digamos que es un fondo monetario con comisión bastante bajita, 3% arriba. Fidelity Global Short Duración Income 5,88 arriba, Fidelity Euro Shorter Bond 4,54, digamos la parte más conservadora que podemos tener aparte de un fondo monetario, pues un 4,54% arriba. Y Apple Short Corporate Bond 7,15, la gestora Elvi también es una gestora especializada en renta fija, muy 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 buena. Bueno, pues hemos terminado, hemos dado un repaso, como habréis podido observar, a todos los fondos dentro de la gama que yo le llamo mis fondos favoritos, porque hoy en día, si nos pusiéramos a repasar todos los fondos que hay en mercado, pues tendríamos un podcast de 24 horas, porque como yo siempre digo, al final hay más fondos que clientes, con lo cual siempre tienes que seleccionar y poner el foco en lo que consideras tú mejor, no hacer una lista eterna de fondos favoritos que al final pierdas tanto el foco. Ya tenemos en renta variable 50 y pico fondos, que ya son fondos, pero bueno, al final abarcamos un poco renta variable global, renta variable value, growth, renta variable mercados emergentes, asiática y al final algún temático, que tenemos 4 o 5. Sabéis que no me gustan en exceso los temáticos, pero siempre tengo un temático que en este caso me parece interesante, sesgado hacia el sector asegurador, temático hacia oro, temático hacia mercado inmobiliario y temático hacia materias primas. Son un poco los temáticos que a mí me parecen interesantes. Bueno, pues poco más. Desearos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien en compañía de vuestros seres más queridos y desearos lo mejor para el año 2024. Y sin más dilación, pues me despido como siempre de todos vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.